Mi novio me dijo que soy una muerta de hambre y que me hace un favor al no dejarme en la calle. Mi novio me llamó muerta de hambre frente a toda su familia y me gritó, con el dedo índice casi tocándome la nariz, que me hacía un favor inmenso al no dejarme en la calle, sin sospechar que el departamento de lujo donde dormía, el coche que presumía en sus redes sociales y hasta la empresa donde acababa de conseguir un puesto de gerencia, eran, en realidad, propiedad mía. Me llamo Lucía, tengo 29 años y siempre he sido una persona de perfil bajo. Mi familia no tiene un apellido de renombre, pero mi abuelo fue un hombre muy visionario que invirtió en tierras y naves industriales cuando la ciudad apenas estaba creciendo. Al morir, me dejó una herencia que gestioné con muchísima frialdad. Estudié finanzas, me especialicé en inversiones y creé una empresa de gestión de activos que opera bajo un nombre corporativo que no incluye mi apellido. Para el mundo, soy simplemente una consultora que trabaja mucho desde su laptop. Para mis empleados y socios, soy la dueña de una de las firmas más sólidas del sector. Económicamente, estoy en una posición donde no tendría que trabajar un solo día más en mi vida si no quisiera, pero me gusta lo que hago. Me gusta la discreción. Siempre sentí que el dinero atrae a la gente equivocada, y quería a alguien que me quisiera por quien soy, no por lo que tengo en el banco. Conocí a Samuel hace 3 años en una cafetería. Él era carismático, hablaba con una seguridad envidiable y tenía esa sonrisa que te hace creer que todo va a estar bien. En ese entonces, él trabajaba en ventas para una aseguradora y se quejaba de que el sistema no lo dejaba crecer. Yo, cegada por lo que creía que era amor, decidí que él era el diamante en bruto que necesitaba apoyo. Nuestra relación al principio era maravillosa. Él era atento, me enviaba mensajes todo el día y parecía valorar mi esfuerzo como consultora independiente. Yo le decía que me iba bien, pero nunca le di cifras. Nos mudamos juntos a un departamento que rentamos, en realidad, es mío, pero le hice creer que pagábamos una renta mensual a una inmobiliaria para que él se sintiera el proveedor al aportar su mitad. Durante el primer año, él cumplía, pero en cuanto empezó a sentirse cómodo, su verdadera cara comenzó a asomarse por las grietas de su amabilidad. Samuel siempre tuvo aires de grandeza. Empezó a decir que mi departamento, el que compartíamos, era muy pequeño para alguien de su calibre y que necesitaba proyectar una imagen de éxito para escalar. Yo, en mi afán de apoyarlo, moví los hilos de mi empresa y, a través de una de mis filiales, le conseguí una entrevista para una gerencia en una constructora de la que soy socia mayoritaria. Él, por supuesto, no sabía que yo era la dueña. Pensó que su talento lo había llevado ahí. En cuanto consiguió el puesto y su sueldo se triplicó, el Samuel que conocí murió y nació un monstruo lleno de soberbia. Las señales de alerta empezaron con comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa. Lucía, esa blusa parece de liquidación, ¿no te da vergüenza que mis nuevos colegas te vean así?, me decía mientras él se miraba en el espejo con trajes de diseñador que yo misma le había regalado, por su ascenso. Empezó a gastar de forma compulsiva, pero lo curioso era que siempre usaba la tarjeta compartida para los gastos del hogar, mientras su sueldo se iba en relojes y cenas con sus nuevos amigos. Cuando yo le sugería que ahorráramos o que no era necesario comprar una botella de vino de $300 un martes por la noche, él me miraba con un desprecio que me helaba la sangre. ¿Tú no entiendes de esto?, Lucía me decía con un tono condescendiente. Tienes mentalidad de pobre. Por eso te has quedado estancada en tus consultorías mediocres mientras yo estoy en la cima. Aprende a tener clase. El gaslighting se volvió su pan de cada día. Me hacía sentir que yo era una carga. Un día, después de trabajar 10 horas analizando carteras de inversión complejas, llegué a casa y me encontró cenando un sándwich porque estaba agotada. Se rió en mi cara. Mírate, dijo, señalando mi plato. Tan básica. He estado hablando con Viviana, la directora de marketing de la empresa, y ella sí sabe lo que es la buena vida. El viernes vamos a ir a un evento de gala. Por favor, intenta no parecer, tú, haz un esfuerzo por encajar. Yo me quedé callada. Viviana era una mujer que yo misma había contratado meses atrás. Sabía que era una trepadora social, pero era buena en su trabajo. Lo que no sabía era que Samuel estaba usando mi dinero y el puesto que yo le di para intentar conquistarla. Esa noche lloré en silencio, preguntándome en qué momento el hombre que me preparaba té cuando estaba enferma se había convertido en este ser despreciable. Empecé a dudar de mí misma. ¿Sería cierto que yo era demasiado simple? ¿Estaba frenando su éxito? Pero luego recordaba que el traje que llevaba puesto, la loción que usaba y hasta el filete que se había comido la noche anterior, provenían directa o indirectamente de mi esfuerzo. La tensión escaló durante las semanas siguientes.
Samuel ya ni siquiera fingía que le importaba mi opinión. Dejó de aportar para la supuesta renta del departamento, diciendo que sus gastos de representación eran más importantes y que yo, con mi sueldito, debería encargarme de lo básico. Me trataba como a una empleada doméstica. Un día, encontré un recibo de una joyería por un brazalete de diamantes. No era para mí. En su teléfono, que dejó desbloqueado sobre la mesa, vi los mensajes con Viviana. No te preocupes por Lucía, ella no se entera de nada. Es una mujer muy limitada, solo sirve para mantener la casa limpia y pagar los servicios. En cuanto cerremos el contrato de la nueva torre, me mudo contigo. Ya me cansé de vivir en este agujero con una muerta de hambre que no aspira a nada, le escribió Samuel. Sentí que el mundo se detenía. El agujero era un departamento de 200 metros cuadrados en la zona más cara de la ciudad. La muerta de hambre era la mujer que le había dado todo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue una ruptura de dolor, fue una de poder. Decidí que no iba a confrontarlo en ese momento. Quería que la caída fuera desde lo más alto. El evento clave ocurrió 3 días después. Era el aniversario de la constructora. Samuel insistió en que fuera, no porque quisiera mi compañía, sino porque quería que viera cómo se comportaba la gente de verdad. El evento era en un salón de lujo. Samuel llegó antes que yo para atender asuntos importantes. Cuando yo llegué, lo vi en el centro del salón, rodeado de sus padres, sus hermanos y Viviana. Todos estaban bebiendo champaña de la más cara. Yo me acerqué con un vestido sencillo pero de seda pura. Él no sabía distinguir las telas, pensaba que si no tenía un logo enorme, era barato. Hola, Samuel, dije suavemente al llegar al grupo. Él me miró de arriba abajo con una mueca de fastidio. Ni siquiera me saludó con un beso. Ah, llegaste. Pensé que te habías quedado dormida contando tus centavos, dijo, y Viviana soltó una risita burlona. Su madre, una mujer que siempre me había mirado con aire de superioridad, intervino, dijo, deberías decirle a Lucía que para la próxima use un poco más de maquillaje. Se ve muy pálida, casi parece que no come bien. Samuel soltó una carcajada fuerte, asegurándose de que la gente de las mesas cercanas escuchara. ¿Es que es una muerta de hambre, mamá?, gritó Samuel, con los ojos brillando de una malicia pura. No sé ni por qué me sorprendo. Lucía vive de mis sobras. Si no fuera por mí, estaría viviendo en una vecindad. Deberías estar agradecida, Lucía. Te hago un favor inmenso al no dejarte en la calle, porque con lo que ganas no te alcanzaría ni para pagar el estacionamiento de este lugar. El salón se quedó en un silencio incómodo. Yo sentía las miradas de lástima de algunos y las de burla de Viviana y la familia de Samuel. Él se sentía poderoso. Me tomó del brazo, apretando un poco más de lo necesario, y me susurró al oído, vete a la mesa del fondo y no me avergüences más. Hoy es mi noche, y no voy a dejar que una perdedora como tú me arruine el ascenso que voy a anunciar. Me soltó y siguió brindando con Viviana. En ese momento, el quiebre emocional fue total, pero se manifestó de una forma extraña. No lloré, no grité, sentí una risa interna, una satisfacción oscura que empezaba a hervir en mis venas. Miré a ese hombre, ese tipo que se creía el dueño del mundo con un traje que aún no terminaba de pagar, y me di cuenta de que su arrogancia era su propia sentencia de muerte. Me alejé del grupo, pero no fui a la mesa del fondo. Fui directamente al área VIP, donde estaban los dueños de la constructora y los socios de la firma de activos. En cuanto me vieron, se pusieron de pie. Señora directora, no sabíamos que vendría hoy, dijo el presidente de la constructora, dándome la mano con respeto. ¿Quiere que le preparemos un asiento en la mesa principal? No, gracias, Ricardo, respondí con una voz gélida. Solo he venido a supervisar una limpieza que voy a hacer en la nómina, y necesito que me hagas un favor personal. Me quedé en la zona VIP observando a Samuel desde lejos. Él me buscaba con la mirada, probablemente para enviarme a traerle más bebidas o para burlarse de nuevo. Cuando me vio en el área restringida, su cara cambió. Se veía confundido. Intentó acercarse, pero la seguridad lo detuvo. Él empezó a gritar, hey, esa mujer es mi novia. Seguro se coló para robar comida. Lucía, sal de ahí antes de que llame a la policía y te metan a la cárcel por muerta de hambre. Ricardo, el presidente, me miró horrorizado. Yo solo asentí. Ricardo caminó hacia el escenario y pidió silencio. El salón se cayó. Samuel sonreía, pensando que Ricardo iba a anunciar su gran ascenso a la dirección general. Buenas noches a todos, empezó Ricardo. Hoy celebramos un año más de éxito, pero también es un día de cambios. Queremos presentarles a la socia mayoritaria de este grupo, la mujer que ha financiado cada proyecto y cuya firma es la que decide quién se queda y quién se va en esta empresa. Por favor,
Un aplauso para la dueña de gestión de activos LR, la licenciada Lucía Ramos. Caminé hacia el escenario bajo los reflectores. La cara de Samuel fue un poema épico de terror. Su mandíbula cayó literalmente. Sus padres se pusieron pálidos y Viviana casi suelta su copa de champaña. Me paré frente al micrófono, mirando directamente a Samuel. Gracias, Ricardo, dije, y mi voz resonó en todo el salón. Como dueña de este lugar, me tomo muy en serio la calidad humana de mis empleados. Y hoy me he dado cuenta de que tenemos un parásito en la gerencia de ventas. Samuel, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace 10 minutos? ¿Sobre hacerme un favor al no dejarme en la calle? Samuel intentó hablar, pero solo le salió un balbuceo incoherente. Se puso rojo, luego blanco, luego empezó a sudar. Bueno, continué, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, resulta que el departamento donde vives es mío. El coche que manejas es de la empresa, es decir, mío. Y el traje que llevas puesto, bueno, ese quédatelo, porque va a ser lo único que tengas para ir a buscar trabajo mañana. Samuel, estás despedido, y tienes exactamente 1 hora para sacar tus maletas de mi departamento antes de que la seguridad privada tire todo a la basura. Bajé del escenario en medio de un silencio sepulcral. Samuel intentó correr hacia mí, pero Ricardo y 2 guardias de seguridad se interpusieron. Lucía, por favor, fue una broma. Estaba bromeando frente a mis padres. Gritaba, con una voz chillona que ya no tenía rastro de su supuesta hombría. No puedes hacerme esto. Viviana, ayúdame. Viviana, siendo la oportunista que es, se alejó de él como si tuviera la peste. No iba a arriesgar su puesto por un hombre que acababa de ser humillado por la dueña de la empresa. Samuel se quedó solo en medio del salón, con todo el mundo murmurando y riéndose de él. Sus padres intentaron acercarse a mí, probablemente para pedir clemencia, pero les hice una señal a los guardias para que no los dejaran pasar. Salí del salón y me subí a un coche que mi chofer ya tenía listo. No sentía tristeza. Sentía una liberación inmensa. Llegué al departamento antes que él. Llamé a un cerrajero de emergencia y a un equipo de mudanzas rápido. Para cuando Samuel llegó, 40 minutos después, sus cosas estaban en bolsas de basura negras en la banqueta, custodiadas por un guardia de seguridad privado. Él llegó corriendo, desesperado. El traje de gala estaba arrugado y el sudor le corría por la frente. Lucía, abre la puerta, gritaba, golpeando la madera. Hablemos. ¿Tú me amas? Sé que esto es solo un arranque de celos. Perdóname por lo que dije, estaba borracho. Abrí la puerta solo unos centímetros, lo suficiente para que viera mi cara de absoluta indiferencia. No estoy celosa, Samuel. Estoy asqueada, le dije con calma. Me llamaste muerta de hambre. Dijiste que yo vivía de tus obras. Lo que más me duele no es que me hayas engañado con Viviana, sino que te hayas burlado de la mano que te dio de comer. Mañana mi abogado te enviará una notificación para que devuelvas el coche de la empresa. Si tiene un solo rasguño, te demandaré hasta dejarte, ahora sí, en la calle de verdad. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Lo escuché gritar, llorar y maldecir en el pasillo durante media hora hasta que el guardia del edificio lo obligó a retirarse. Las consecuencias para él fueron devastadoras. Al ser despedido por conducta poco ética y malversación de fondos de representación, algo que mi auditoría descubrió esa misma noche, su reputación en el sector quedó destruida. Nadie quiere contratar a un gerente que fue humillado públicamente por la dueña de la empresa por ser un abusador emocional. Viviana, por supuesto, lo bloqueó de todas partes al día siguiente. Se quedó sin novia, sin amante, sin trabajo, sin coche y sin un lugar de lujo donde vivir. Un mes después, me enteré por una conocida que Samuel había tenido que regresar a vivir a casa de sus padres, en el pequeño cuarto que compartía con su hermano menor. Sus padres, que antes me miraban con desprecio, intentaron enviarme correos electrónicos pidiendo una segunda oportunidad para su hijo. No contesté ninguno. Yo, por mi parte, decidí hacer cambios profundos. Vendí ese departamento, porque ya no quería estar en un lugar que oliera a sus mentiras. Compré una casa frente al mar en otra ciudad y moví mi oficina central allá. Aprendí que mi discreción es un superpoder, pero que nunca más permitiré que alguien use mi humildad como una alfombra para limpiar sus pies sucios. A veces, cuando estoy sentada en mi terraza viendo el atardecer con una copa de vino que yo pagué, recuerdo sus palabras, te hago un favor al no dejarte en la calle. Me río sola. El favor me lo hizo él a mí, al mostrarme quién era realmente antes de que cometiera el error de casarme con él o de darle acceso legal a mis bienes. Hoy, Samuel es solo un recuerdo borroso de una lección bien aprendida. Él sigue ahí, contando sus centavos y culpando al mundo de su fracaso, mientras yo sigo aquí, construyendo imperios en silencio. Porque al final,
la verdadera riqueza no es el dinero que tienes en el banco, sino la dignidad que no permites que nadie te arrebate. La muerta de hambre resultó ser la dueña de la mesa, y él se quedó afuera, esperando unas sobras que nunca más van a llegar. Pero la historia no terminó esa noche en la banqueta, rodeado de bolsas de basura. Samuel, fiel a su naturaleza parásita, no iba a soltar la gallina de los huevos de oro sin dar una última pelea patética. 2 semanas después de que lo eché, recibí una notificación legal en mi nueva oficina. Samuel, asesorado por un abogado de esos que cobran por porcentaje y se especializan en casos perdidos, me estaba demandando por enriquecimiento ilícito y exigía una compensación por concubinato. El argumento de su abogado era para reírse, si no fuera tan insultante. Alegaban que durante los 3 años que vivimos juntos, Samuel había aportado su imagen y su talento para que mi empresa creciera, y que yo lo había usado como un objeto para luego desecharlo sin darle su parte de las utilidades. Decía que él me había dado la estabilidad emocional necesaria para tomar decisiones financieras y que, por lo tanto, le correspondía el 40% de mi patrimonio neto. Me senté en mi escritorio de mármol, mirando el documento, y solté una carcajada que resonó en toda la oficina. Mi secretaria me miró extrañada, pero yo no podía evitarlo. El tipo que me llamó muerta de hambre ahora quería que yo lo mantuviera de por vida porque, según él, su sola presencia me hacía más inteligente. Ricardo, llamé al presidente de la constructora por el intercomunicador. ¿Te acuerdas de la auditoría que te pedí sobre los gastos de representación de Samuel? Tráemela ahora mismo. Resulta que Samuel, en su infinita estupidez, no solo había usado la tarjeta de la empresa para invitar a Viviana a cenas de lujo, también había falsificado facturas de proveedores ficticios para desviar dinero a una cuenta personal. Pensaba que, al ser el novio de la dueña, aunque él no sabía que yo era la dueña, pensaba que su influencia sobre mí era suficiente, nadie se atrevería a revisar sus números. Había robado cerca de $80,000 en menos de 8 meses. Mi abogado, un hombre que cobra $1,000 la hora y que nunca ha perdido un caso de fraude, preparó la respuesta a la demanda en menos de 24 horas. No solo rechazamos su petición de concubinato, ya que yo tenía un contrato de arrendamiento firmado por él donde aceptaba ser solo un inquilino, sino que presentamos una contrademanda penal por fraude, falsificación de documentos y robo agravado. La reunión de mediación fue en una sala gris y fría en el centro de la ciudad. Samuel llegó tratando de recuperar su vieja arrogancia. Llevaba el mismo traje de la noche de la fiesta, pero se veía un poco más desgastado, como si no lo hubiera mandado a la tintorería. Su abogado, un tipo con un maletín de plástico, me miró como si yo fuera una villana de película. Señora Ramos, dijo el abogado de Samuel, mi cliente está dispuesto a retirar la demanda si usted le entrega una suma única de $200,000 y le devuelve el coche. Es una oferta generosa considerando todo lo que él aportó a su vida. Miré a Samuel. Él evitaba mi mirada, jugueteando con un bolígrafo barato. Samuel, dije con una voz muy suave, ¿de verdad crees que aportaste algo a mi vida? Aparte de enseñarme que hay gente que puede morder la mano que le da de comer mientras sonríe para una foto de Instagram, él se aclaró la garganta y, por fin, me miró con ese odio que ya no intentaba ocultar. Tú me usaste, Lucía, escupió. Me tenías trabajando en esa empresa de porquería mientras tú nadabas en dinero. Me hiciste sentir que yo era el que progresaba cuando en realidad tú eras la que movía los hilos. Me humillaste frente a mis padres. Me debes esto. Mi abogado puso una carpeta gruesa sobre la mesa y la deslizó hacia el abogado de Samuel. Antes de que sigas hablando de deudas, dijo mi abogado, revisen esto. Son las pruebas de los $80,000 que el señor Samuel desvió a su cuenta personal. Tenemos los registros de las transferencias, las facturas falsas y el testimonio del contador que él intentó sobornar. El abogado de Samuel abrió la carpeta. A medida que pasaba las páginas, su cara se iba poniendo del color de la cera. Samuel intentó mirar, pero su abogado cerró la carpeta de golpe y se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído con urgencia. Samuel se puso pálido. Nuestra oferta es la siguiente, continué yo, cruzando las piernas con elegancia. Retiras tu demanda de concubinato en este mismo instante. Firmas un documento donde renuncias a cualquier reclamo futuro contra mí, mi familia o mis empresas. Y a cambio, yo no presento los cargos penales. Te vas a ir con lo que tienes puesto y no volverás a mencionar mi nombre nunca más. Tienes 5 minutos para decidir antes de que llame a la fiscalía. Samuel empezó a sudar. Miró a su abogado buscando apoyo, pero el hombre solo negó con la cabeza. Sabía que no tenían ninguna oportunidad. Si iban a juicio,
Samuel terminaría en una celda en menos de 6 meses. Está bien, susurró Samuel, con una voz que apenas se oía. Firmaré. Firmó los documentos con la mano temblorosa. Cuando terminó, se levantó de la silla rápidamente, queriendo huir de esa sala. Pero antes de que saliera, lo detuve. Samuel, le dije, una última cosa. Me enteré de que Viviana también fue despedida. Resulta que ella sabía de tus desvíos y te ayudaba a encubrirlos a cambio de una parte del dinero. Se quedaron los dos sin nada. Suerte volviendo a vivir de tus sobras. Él no dijo nada. Salió de la sala casi corriendo, con su abogado siguiéndolo de cerca. Fue la última vez que lo vi en persona. Unos meses después, la curiosidad me pudo y revisé sus redes sociales desde una cuenta anónima. Su perfil, que antes estaba lleno de fotos en yates, cenas de lujo y relojes caros, ahora estaba en privado. Pero por amigos en común, me enteré de que estaba trabajando en un centro de llamadas, vendiendo planes de telefonía por comisión. Vivía de nuevo en el cuarto de sus padres y tomaba el autobús para ir a trabajar. La vida de clase, que tanto presumía, se había esfumado como el humo de un cigarro barato. Sus padres también sufrieron las consecuencias. Como Samuel les había hecho creer que él era el dueño de la empresa, ellos habían pedido préstamos a vecinos y familiares basados en su supuesta fortuna. Cuando se supo la verdad, quedaron endeudados y con una reputación destruida en su barrio. Resulta que la arrogancia es hereditaria, y ahora todos estaban pagando el precio. Yo seguí con mi vida. Mi empresa creció un 20% ese año. Me rodeé de gente que de verdad valora el trabajo y la honestidad. A veces, cuando estoy en una junta y veo a un hombre joven tratando de impresionar con palabras vacías y trajes caros, sonrío internamente. Ya no soy la mujer ingenua que busca un diamante en bruto. Ahora sé que los diamantes de verdad no necesitan que nadie los pula con mentiras. Hace poco, estaba en un restaurante de lujo celebrando el cierre de un contrato importante. Vi a una pareja en la mesa de al lado. El hombre le estaba gritando a la mujer porque ella no había pedido el vino correcto. Ella agachaba la cabeza, avergonzada. Me recordó tanto a mí en aquella fiesta que sentí un escalofrío. Me levanté, me acerqué a la mesa y, sin decir una palabra, dejé mi tarjeta de presentación frente a ella. Cuando te canses de que te digan que no vales nada, le susurré, llámame. Yo sé cómo se ve una mujer que es dueña de su propio destino. La mujer me miró con sorpresa, y por un segundo, vi una chispa en sus ojos. El hombre intentó gritarme, pero el capitán de meseros, que me conoce desde hace años, se puso detrás de mí con una mirada que lo hizo callar de inmediato. Me fui de ese restaurante con la frente en alto. Hoy, marzo de 2026, puedo decir que Samuel me hizo el favor más grande de mi vida. Al intentar humillarme, me obligó a quitarme la máscara de humildad que me estaba asfixiando. Me enseñó que no tengo que pedir perdón por mi éxito y que no tengo que ocultar mi poder para que un hombre se sienta cómodo. La muerta de hambre, ahora es la que decide quién se sienta a su mesa. Y Samuel, bueno, Samuel sigue ahí afuera, en algún cubículo gris, esperando que den las 5 de la tarde para regresar a una casa donde ya nadie cree en sus mentiras. La lección es simple: nunca subestimes a la persona que te está ayudando a subir, porque el día que decida soltarte, la caída va a ser mucho más larga de lo que imaginas. Y créanme, la vista desde aquí arriba es maravillosa cuando no tienes a un parásito tratando de taparte el sol. Sin embargo, cuando pensé que el silencio de Samuel sería el punto final, la vida me recordó que un hombre herido en su orgullo es capaz de las bajezas más absurdas. No pasó ni un mes cuando mi equipo de ciberseguridad detectó que alguien estaba intentando acceder a mis servidores privados desde una conexión inestable en un barrio de la periferia. No era un hacker profesional, era alguien con las contraseñas que yo, en un momento de debilidad y confianza absoluta, le había compartido a Samuel hace 2 años para que me ayudara con unos reportes. El tipo no se rendía. Samuel no buscaba dinero esta vez, buscaba quemar el mundo conmigo adentro. Empezó a filtrar en foros de chismes corporativos capturas de pantalla de nuestras conversaciones privadas de WhatsApp, pero editadas. En sus versiones, yo era la que le suplicaba que no me dejara, yo era la que admitía que lavaba dinero a través de mis empresas y yo era la que lo amenazaba con mis contactos políticos. Intentó crear una narrativa de mujer poderosa abusiva contra hombre trabajador. Incluso le envió un correo anónimo a la junta directiva de mi principal aliado comercial, alegando que yo tenía una red de empresas fachada para evadir impuestos. Fue un movimiento desesperado, pero lo suficientemente ruidoso como para que mis socios me llamaran a una reunión de emergencia. Lucía, sabemos quién es este tipo, me dijo Ricardo en la sala de juntas, pero el ruido está afectando las acciones de la constructora. Tienes que detenerlo.
No podemos permitir que un ex despechado juegue con la reputación de un consorcio de este tamaño. Me levanté de la silla, ajustándome el saco. Sentía una rabia fría, pero esta vez no era contra él, era contra mí misma por haber dejado un cabo suelto. No se preocupen, les dije. Samuel piensa que todavía estoy jugando a la defensiva. Se le olvida que el tablero es mío. Llamé a mi jefe de seguridad, un ex inspector de la policía que no se anda con juegos. En 3 horas, teníamos la ubicación exacta de Samuel. No estaba en un refugio de lujo, ni en una oficina secreta. Estaba en un cybercafé, de mala muerte, pagando por hora para intentar destruir mi vida. Lo que él no sabía es que, al intentar entrar en mis servidores corporativos, había cometido un delito federal de intrusión informática agravada. Decidí no enviar a la policía de inmediato. Quería que viera que su poder era una ilusión. Fui personalmente hasta ese lugar, acompañada por 2 de mis escoltas. El barrio era gris, lleno de basura y con un olor a humedad que se te pegaba a la ropa. Cuando entré al local, vi a Samuel al fondo, encorvado frente a un monitor viejo, tecleando con una desesperación que daba lástima. Se veía sucio, con la barba crecida y el mismo traje de gala, o lo que quedaba de él, puesto encima de una camiseta vieja. Me paré detrás de él. El reflejo de mi figura apareció en su monitor y se quedó paralizado. Los hombros le empezaron a temblar. ¿Buscando más sobras, Samuel? Le pregunté con una voz que cortaba el aire. Él giró la silla lentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Intentó gritar, intentó decir algo arrogante, pero la presencia de mis escoltas y el peso de mi mirada lo hicieron encogerse. Tú me destruiste, chilló, y la gente del local volteó a vernos. Me quitaste todo. Solo estoy diciendo la verdad. Eres una criminal que usa a la gente. Samuel, lo que estás haciendo se llama espionaje industrial y difamación agravada, le dije, poniendo sobre la mesa un documento legal con el sello de la fiscalía. Ya registramos cada uno de tus intentos de acceso. Ya tenemos las copias de los correos falsos que enviaste. No vas a ir a una oficina de mediación esta vez. Vas a ir a un juzgado penal. Él se derrumbó ahí mismo. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar de una forma patética. Por favor, Lucía, no tengo a dónde ir. Mi mamá me echó de la casa porque ya no puedo pagar nada. Viviana me demandó por acoso. Ayúdame una última vez. Te ayudé durante 3 años, Samuel. Te di un puesto que no merecías, un techo que no pagabas y un amor que no supiste cuidar, le respondí, dándome la vuelta. El favor que te hice de no dejarte en la calle ya caducó. Ahora la justicia se va a encargar de que tengas un techo, pero será uno con rejas. Salí del local justo cuando 2 patrullas de la Policía Federal llegaban para arrestarlo. No me quedé a ver cómo se lo llevaban. Ya no necesitaba ese cierre. Las consecuencias finales fueron el sello de su tumba social. Samuel fue sentenciado a 2 años de prisión suspendida bajo fianza, que no pudo pagar, y a una orden de restricción de por vida. Sus padres, avergonzados por el escándalo del robo a la empresa y el intento de hackeo, se mudaron de ciudad y cortaron todo contacto con él. Viviana, por su parte, intentó contactarme para pedir perdón y recuperar su empleo, alegando que Samuel la había manipulado. Le respondí con una carta de mi departamento legal prohibiéndole la entrada a cualquiera de mis edificios. Hoy, mi imperio está más sólido que nunca. He aprendido que la generosidad sin límites es una invitación para los parásitos, y que la mejor forma de proteger lo que has construido es no dejar que nadie vea los cimientos y no ha demostrado que está dispuesto a ayudar a poner los ladrillos. A veces, cuando camino por los pasillos de mi empresa, los empleados nuevos me miran con respeto y un poco de miedo. Saben que soy una jefa justa, pero también saben que no tolero la traición. Ricardo y yo seguimos cerrando contratos millonarios, y la constructora es ahora la número 1 del país. Hace unos días, recibí un sobre anónimo. Era una foto de Samuel trabajando en el área de limpieza de una terminal de autobuses en el norte del país. Se veía demacrado, cargando un bote de basura, el mismo tipo de trabajo que él solía llamar, para gente sin aspiraciones. No sentí alegría, pero sí una profunda satisfacción por el equilibrio de las cosas. Él pensó que yo era una muerta de hambre, porque no necesitaba presumir mi dinero. Él pensó que me hacía un favor por no dejarme en la calle. Hoy, yo soy la que camina libre por las calles del mundo, y él es el que vive atrapado en la miseria de su propio carácter. La lección que me quedó grabada a fuego es que nunca debes confundir la humildad de alguien con debilidad, porque el día que esa persona decida mostrarte su verdadero poder, no habrá traje de marca ni sonrisa ensayada que te salve de la caída. Soy Lucía Ramos. Soy inversionista, soy dueña de mi vida, y sobre todo,
Soy la mujer que aprendió que la mejor venganza no es el odio, sino el éxito absoluto y la indiferencia total hacia quienes intentaron apagarte. La mesa está servida, la comida es excelente y, por primera vez en mi vida, sé exactamente quién merece sentarse a mi lado.